Bienvenidos al curso de Química de segundo de bachillerato. Esta es la primera clase de las reacciones de transferencia de electrones. Al igual que existe un grupo amplio de reacciones de transferencia de protones, también se conoce un grupo de reacciones de transferencia de electrones. Las reacciones de transferencia de protones son las llamadas ácido-base, que se han estudiado en un tema anterior. Si tengo un ácido, puede transferirle un protón a una base, dando lugar al correspondiente ion A negativo y la base protonada Hb positivo. Esto sería una reacción de transferencia de protones o una reacción ácido-base. Pues de una forma análoga, lo que puede transferirse también es un electrón desde A hasta B. Si esto ocurre, A quedará cargado positivamente, ha perdido un electrón, B negativamente porque lo ha ganado, y este tipo de reacciones son las que nos van a ocupar en este tema, son las reacciones de oxidación-reducción o reacciones de transferencia de protones, perdón, de electrones en este caso, claro. Ejemplos de reacciones de transferencia de electrones son la cuba electrolítica, la pila electroquímica y la corrosión. En el caso de la cuba electroquímica, tenemos una cuba en la que ponemos una disolución e introducimos dos electrodos, comúnmente de grafito, y aportamos energía eléctrica mediante una batería o un generador de corriente continua, para producir las reacciones entre la disolución y los electrodos. En el caso de la pila electroquímica es similar, pero se hace en dos compartimentos separados donde se sitúan los electrodos y se mantiene un contacto con un puente salino. Ya veremos lo que es el puente salino más adelante, pero aquí tenemos que el sistema nos da energía, es decir, el sistema nos proporciona energía. En el caso de la corrosión, pues comúnmente un metal es atacado por el oxígeno y el oxígeno le arranca electrones, produciendo la oxidación del metal, por lo que al final tendríamos el óxido del metal, ¿no? La oxidación del metal. Lo curioso de todo estos fenómenos es que se produce una oxidación y una reducción que ahora más adelante veremos qué es. La oxidación se produce siempre que un ion o un elemento, una especie química, cede uno o varios electrones. Por ejemplo, el ion cloruro se oxida porque pierde un electrón. Este electrón sale del cloruro, con lo cual al perder ese electrón, esta carga negativa se pierde. Luego decimos que el ion cloruro se oxida y pasa a cloro atómico. Se produce una reducción cuando ocurre el fenómeno contrario al que hemos descrito antes. Un ion capta uno o varios electrones. El plomo aquí ha captado dos electrones y se ha reducido porque la carga positiva más 2 queda neutralizada con los dos electrones con carga positiva más 1 cada uno y obtenemos plomo con estado de oxidación 0. Se ha reducido el plomo de plomo 2 hasta plomo 0. Estas oxidaciones y reducciones que estamos viendo no se van a producir de manera aislada. Una sustancia cederá electrones a otra
que los debe tomar. Los electrones no se pueden perder. Eso significa que si yo tengo una sustancia A que va a ceder un electrón a una sustancia B, puedo escribirlo de la siguiente manera. A se transforma y proporciona un electrón, con lo cual quedará con carga positiva. Y B, por ejemplo, es la que acepta ese electrón y quedará con carga negativa. Al final, ¿qué ocurre? Que si sumamos las dos reacciones, el electrón que ha soltado A es el mismo que el que ha tomado B. Y esta sería la reacción de transferencia de electrones que ocurre simultáneamente con los procesos de oxidación, esto sería una oxidación, y el de reducción. Son simultáneos ambos procesos. Tenemos aquí un ejemplo en que la plata 1 va a reaccionar con el cobre 0 para dar cobre 2 y plata 0. Es decir, la plata 1, que la tenemos aquí, va a reaccionar con el cobre 0. O aquí abajo, la plata reacciona con el cobre. Pero cuidado, la plata 1 reacciona con el cobre 0. No es lo mismo la plata 1 que la plata 0 que está aquí. Ni no es lo mismo el cobre 0 que el cobre 2 que tenemos aquí. Estamos tratando el caso en que el cobre 0 y la plata 1 son los que reaccionan. Pues bien, el cobre se desprende de dos electrones, luego se le produce una oxidación, por tanto, sufre un proceso de oxidación y la plata toma un electrón para reducirse en este proceso, en esta otra reacción de reducción. Claro, si el cobre se desprende de dos electrones y la plata toma solamente uno, hay que multiplicar por 2 la ecuación de la plata para que los electrones que están aquí se vayan con los electrones que están aquí. Y en la ecuación final no aparecen los electrones porque lo que ha ocurrido es que se han transferido dos electrones hacia dos átomos de plata más un electrón para cada plata, quedando el cobre entonces cargado porque ha perdido sus dos electrones y la plata queda reducida. Tenemos dos semirreacciones. Lógicamente estas semirreacciones no se dan nunca de forma aislada, se dan a la vez y están divididas, es decir, la reacción de 2 se divide en dos semirreacciones, la de oxidación y la de reducción, pero tienen que multiplicarse por los coeficientes correspondientes para que los electrones desaparezcan de la ecuación y tengamos al final una ecuación completa en la que se entiende que se han transferido esos electrones. No debemos confundir los procesos de oxidación y de reducción con los conceptos de oxidante y reductor. El oxidante va a ser la sustancia que provoca una oxidación, pero para provocar una oxidación tiene que reducirse. Y el reductor es la sustancia que provoca una reducción y para ello tiene que oxidarse. Tenemos aquí el ejemplo de antes en el que el cobre 0 y la plata 1 van a reaccionar. La plata pasa de 1 a 0. Podemos escribirlo aquí como la plata 1 pasa a 0, se reduce, disminuye su número de oxidación. Si antes era más 1, ahora es 0. Al disminuir decimos que se reduce. Uno puede acordarse de esto porque cuando pasamos de más 1 a 0 vamos disminuyendo este número y eso sería una reducción, una disminución en el número que tiene de oxidación o en la carga que tiene la plata. Por tanto, el cobre 0 es el que provoca que la plata se reduzca de plata 1 a plata 0 y por tanto el cobre 0 es el reductor porque reduce la plata 1 hasta plata 0.
Análogamente, la plata 1 es el oxidante porque cuando la plata 1 sufre el proceso de reducción, hace que el cobre se oxide. El cobre se oxida porque pasa de 0 a +2. Luego la oxidación será una subida en la escala que tenemos aquí de números de oxidación o cargas, en este caso de los átomos. Por tanto, la plata 1 es el oxidante porque el cobre sufre una oxidación hasta cobre 2. Claro, ella misma se reduce para provocar la oxidación. Como consecuencia, tenemos una regla para recordar todos estos conceptos, toda esta terminología, y es que el reductor se oxida y el oxidante se reduce. Con esta frase queda todo resumido. El reductor va a ser la especie química que cede electrones, mientras que la oxidante va a ser la especie química que toma electrones. Esto puede compararse con el concepto de ácido-base de Bronte, en el que el ácido era el que cedía protones y la base aquella que tomaba protones. Dejamos este ejercicio propuesto que se resolverá en la próxima clase. Hay que ajustar las semirreacciones y la reacción global para las siguientes especies. Hay que indicar en las semirreacciones cuál es la de oxidación, cuál es la de reducción e identificar quién es el oxidante y quién es el reductor. Bueno, pues espero que lo hagáis. Hasta la próxima clase.